Señores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes y, como no, en esta ocasión, Descubriendo Cantantes o grupos. En esta ocasión vamos a reaccionar a Banda Machos. Me habéis pedido muchísimo Banda Machos en el canal, así que vamos a leer un poquito de ella en Wikipedia, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna corrección, por favor, hacérselo llegar a Wikipedia, no a mí, porque yo no tengo nada que ver con lo que pone en Wikipedia, ¿de acuerdo? Yo solo soy la que leo lo que pone en Wikipedia, ¿vale? Así que vamos a leer un poquito de ellos en Wikipedia y ahora mismo vengo, a la de ya estoy aquí, ya vengo. La Banda Machos es un grupo musical mexicano procedente de la ciudad Villa Corona, Jalisco, México, de tecnobanda, quebradita, cumbia y ranchera, fundado en el año 1990. Es, al igual que la banda El Recodo, entre otras agrupaciones, responsable de impulsar un estilo más bailable de la banda al combinarse con la cumbia, creando lo que se conoce como cumbia banda, que es básicamente un cumbión, cumbia con compás doble, fusionada con los sonidos de una banda sinaloense tradicional. También popularizaron en México el estilo y movimiento creado llamado tecnobanda o quebradita, creado por agrupaciones como Vaqueros Musical, Banda Toro, Mi Banda El Mexicano, Banda R15, Banda Móvil, al uso instrumentos electrónicos intercambiando la tuba por el bajo eléctrico, los horns por teclados y los timbales y tambora por híbridos de batería compuestos por bombo eléctrico Roland y configuraciones de toms y timbales al frente con afinaciones muy apretadas en lugar de los instrumentos convencionales que utilizaban las bandas. Así que ya sabemos un poquito más de la Banda Machos. Vamos a ver el tema de la Banda Machos, Mi Luna, Mi Estrella, ¿de acuerdo? Con Raúl Ortega. Así que nada, como ya sabemos un poquito más de Banda Machos, vamos a empezar con Raúl Ortega, a ver con qué nos deleita. Recordar que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo cada 7 o 10 segundos, ¿de acuerdo? Sabéis que se pasa muy rápido los 7 o 10 segundos, pero es que lo tengo que hacer así, para no tener problemas con derechos de autor o que me metan algún strike o a saber qué, ¿vale? Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, no os conlleva nada y a mí me estaréis ayudando a que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Y así poder pues ofreceros pues, todas las agrupaciones, todos los grupos, todas las bandas, todos los solistas, todo lo que me estáis pidiendo en el canal, ¿vale? Así que vamos a empezar. Empezamos con Banda Machos, Mi Luna, Mi Estrella. Vamos allá. Quiero cantarle esos ojos tan negros, que yo quiero decirle esos labios, si no me besan, me muero. Vale, como todos los cantantes de banda, utilizan mucho tuan, ¿vale? Utilizan muchísimo tuan. Os daréis cuenta por los yo quiero, al final, yo quiero, esos tuan, ¿vale? Simplemente las terminaciones, ¿no? Es un poquito de tuan nasal. Y bueno, parece que tiene una voz muy lineal, no tiene, de momento, no le he escuchado pues nada que digas, uff, qué bonito, ¿no? O sea, tiene una voz bonita, evidentemente, como para cantar, tiene una voz melódica, tiene una voz muy romántica, pero técnicamente, de momento, no encontré nada. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella. Parece que está cantando como que un poco retraído, puede ser. No sé si tendría problemas en la voz, no lo sé. Le encuentro como que un poco retraído, un poco apurado cantando. No sé si puede ser que tenga, pues, que haya tenido o que tenga algún problema en la voz, ¿no? En esta ocasión. Se supone que lo que es el sonido, el vídeo es en vivo, pero es cierto que lo escucho como que muy...
no sé, un poquito retraído, ¿vale? Un poquito retraído. Hay algunos cantantes de banda que les pasa, ¿vale? Son maneras de cantar, formas de cantar, su voz es así y ya está, no hay más. O sea, pero tenéis que tener claro que la voz que utilizamos para cantar no es la misma que tenemos para hablar, ¿de acuerdo? Porque yo no canto con esta voz, ¿vale? Esta voz es de garganta, yo canto con la laringe, ¿vale? O sea, no tiene que ver nada. Y apoyamos las notas en el diafragma y demás. O sea, cogemos otras técnicas para cantar, ¿de acuerdo? No cantamos con la misma voz que tenemos. Si no, pues ir al canal y mirar algún cover mío y me dejáis en comentarios si es la misma voz que canto con la que hablo. Os daréis cuenta un poquito, ¿no? De eso. Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella. Tiene mi luna, mi estrella. Ese vibrato, yo creo que es más. Ese vibrato yo creo que es más laríngeo. Se ve. Es un poco como que más laríngeo ese vibrato, ¿no? Pero sí, se ayuda muchísimo con el velo del paladar. Mi estrella sube y baja el velo del paladar, ¿no? En esa ocasión. No le encuentro, le sigo sin encontrar nada. De hecho, tienen una trayectoria desde 1990, o sea, fijaros los años que ya llevan, ¿no? Evidentemente, no sé si aún están en activo o no, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Este cantante sé que es el uno, no fue el primero por lo que hemos leído. Por lo que hemos leído en Wikipedia, cuidado, no ha sido el primero, que mucha gente me dejasteis en comentarios, en la pestaña de comunidad puse una encuesta, qué canción queríais de la banda Machos y me dejasteis muchos links y la verdad es que esta fue una de las más votadas, ¿no? No es el primer cantante. Así como me dejasteis en comentarios, reacciona mi estrella, mi luna, tal, o sea, porque me dijisteis que era el primer cantante, pero no lo es, no lo es el primer cantante. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor. Sí, lo noto como un poco, no sé si es que está fastidiadillo de la voz. Puedo intuir que es en vivo la voz, ¿vale? Corregirme si me equivoco, pero puedo intuir que es en vivo la voz. Los instrumentos no lo sé, ¿vale? Pero la voz es en vivo seguro. Y creo que le ocurre algo en la voz. No sé el qué, no os puedo decir el qué, ¿vale? Pero algo le ocurre que no termina de sacar. Y me diréis, no, si es que él cantaba así y tal, pero lo noto en otras cosas. Le sale una voz un poco sucia, ¿vale? Le sale una voz un poquitito sucia en algunos trocitos de la canción, ¿vale? Evidentemente, seguramente cante así, ¿vale? Y no pasa nada, pero ya os digo, lo noto como que un poquito sucio en según qué partes. Acércate más a mí y dame un beso de amor. No tiene mucho... No juega con muchas dinámicas, no juega con muchos tecnicismos. Ahora, la canción es preciosa, ¿vale? La canción es preciosa, es muy bonita. Si queréis que vea alguna otra canción de ellos, dejadme en comentarios los links y veremos a ver si funcionan en el canal. Yo no tengo problema en ver alguna otra canción. Pero sí que es verdad que me dijisteis que esta canción era la ideal para verle más lo que hace con la voz. Y realmente he visto los otros links así y demás de pasada, ¿no? Una que tiene muy conocida a ellos, La Culebra, si no me equivoco, que además se baila como la quebradita, puede ser, si no me equivoco también, que estoy aprendiendo, gracias, que estoy aprendiendo, no me seáis malucos. Y la verdad es que tiene un ritmo muy pegadizo, ¿eh? Tiene un ritmo muy pegadizo, La Culebra, un ritmo muy pegadizo. Y se baila, pero vamos, pero a tope, ¿eh? A tope. O sea, la quebradita es a tope de power, literal. Y aquí sí que es verdad que le intento ver alguna cosa más y no le escucho muchos tecnicismos, claramente. O sea, Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor. Quiero cantarle esos ojos tan negros, que yo quiero. aquí ya le escucho un poquito más con la voz más colocada, ¿eh?
Le escucho un poquito más con la voz más colocada. A lo mejor es porque no calentó al principio, suele pasar. A mí también me cuesta muchísimo en mis actuaciones el empezar a cantar, ¿no? Pero porque tengo la fea costumbre de no calentar, señores. Y hay que calentar antes de salir al escenario. Claramente se le ve que al principio está un poquillo así tal, pero ahora le escucho un poquito mejor, ¿eh? Quiero decirle esos labios, si no me besan, me muero. Sigue utilizando ese tuan también en según qué terminaciones. Ahora ha incluido unos pequeñitos melismas, ¿no? Unos vibratos también he escuchado por ahí, una voz nasal, como ya os he dicho antes, y le encuentro la voz mejor colocada que al principio del vídeo. No sé si es porque estaba sin calentar el hombre, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero sí. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella. Mi luna, mi estrella. Aparte de la papada que me está saliendo, ¿verdad? Porque ahora el frasco se ha convertido en vez de 50 mililitros a 75 mililitros. Gracias. Se escucha un vibrato muy laringio, ¿no? Se ayuda mucho con el vibrato laringio. Acércate más a mí. Tiene un tono de voz muy bonito, ¿eh? Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor. No le cuesta nada, no le cuesta nada la canción. Está muy cómodo, está muy relajado, está muy normal. Está como si cantara en la ducha de su casa, por ejemplo. En la ducha de su casa está cantando tranquilamente, ¿verdad? Y muy bien, muy afinado, todo muy bien, todo muy correcto. Pero ya os digo, técnicamente carece de cositas en la voz, ¿no? ¿Es su estilo así? Pues sí, pues como casi todas las bandas. O sea, las bandas es que no tienen muchas cosas en la voz, quitando algunos cantantes que he escuchado que he dicho, madre mía, digo, pero ¿qué cantante es este? Por el amor de Dios, ¿de dónde ha salido, no? Pero sí, o sea, de aquellos entonces creo que las canciones son más de la letra antes de lo que, o sea, de lo que podía transmitir antes de la voz con el que cantaba el cantante, ¿no? Eran muy pegadizas por eso, por la letra que tenían en aquellos entonces, ¿no? Ahora la letra evidentemente de banda no es así, y si es así, la voz sea como que se ha como que digitalizado más, ¿no? Esto es más natural. Lo de ahora es más digital, ¿vale? Es un poco más digital, para que me entendáis, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Porque pasan los años y es normal. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Bueno, pues, ¿qué os puedo comentar de Banda Machos? A ver, realmente la esencia que tenía aquel entonces el cantante no original, porque este cantante no era el original, por lo que he leído, ¿de acuerdo? El primero de todos era otro cantante. Y bueno, la verdad es que no tiene no juega con muchos tecnicismos, con muchas dinámicas en la voz, pero es lo que os comento. Es mucho más letra que no la voz como tal, no en sí. Y claro, pues últimamente me está pasando con muchos cantantes en el canal, ¿no? Son las letras o muy románticas, muy significativas, muy reivindicativas. Cosas de ese estilo, ¿no? Que realmente yo aquí estoy para analizar la voz, ¿vale? Entonces, si tenéis algún otro grupo que se salgan de lo común de lo que tenemos ahora en el canal, ¿vale? Para que me entendáis. Si queréis ver algún otro grupo de otra voz, de otras voces, un poco más digitalizadas que las de antes, para que me entendáis, pero en vivo, cuidado, en vivo, pues dejármelo en comentarios los links de las canciones que que queréis que vea, ¿no? En el canal y no tengo ningún problema en echarles un vistacito. Así que nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en el canal. Muchísimas gracias por
que os gusta la sinceridad, por eso estáis aquí, por eso seguís aquí. Y muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por todo, por estar ahí, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, nos vemos muy pronto en Guadalajara, en Jalisco, en México. ¡Mua!